Bueno, muchas gracias por venir esta tarde aquí. El motivo de la comparecencia es explicar el por qué hacemos una ponencia dedicada a la Ley de Violencia de Género. Y es que nosotros como grupo municipal es verdad que estamos al lado del pueblo, estamos pendientes de lo que es el día a día del ciudadano, pero creo que hay una política, que es la política supramunicipal, que es muy importante para el ciudadano día a día. O sea, no es un tema de cercanía, pero sí que tiene una incidencia muy importante dentro de lo que es la sociedad. Entonces queremos dar toda la información que nosotros tenemos y que disponemos desde un punto de vista científico, de vivencias personales y de asociaciones que han colaborado con mucha gente en situaciones límite. Yo creo que lo ideal, lo importante y lo que realmente requiere es que la gente tenga la información suficiente y que luego cada uno saque su propio criterio. Esto ya cada uno tiene que decidir después qué le convence más y qué le convence menos, pero creo que es obligación de la política hacer llegar esto y hacer llegar la información, porque actualmente pues, nos encontramos que hay mucha opinión pero poca información. Lo que traemos aquí son expertos, gente que o bien a nivel técnico, porque son psicólogos, o a efectos de estar en asociaciones o de vivencias personales, saben de lo que están hablando. Y bueno, y nada más, daros las gracias por haber venido en la tarde de hoy. Espero que disfrutéis de la ponencia, que será seguro muy entretenida y de mucho valor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, así como a los medios de comunicación que han asistido, incluido nuestro equipo de comunicación que siempre hace una labor encomiable. Nuestro objetivo como grupo municipal es estar siempre al servicio de los vecinos de Manilva, escuchando sus problemas, sus dudas, quejas e inquietudes, que posteriormente convertimos en propuestas para ser debatidas en el Pleno, buscando siempre mejorar la vida de los manilveños. No obstante, creemos que también forma parte de la política municipal acercar al ciudadano la información necesaria sobre políticas supramunicipales de las que no corresponde tratar ni debatir en un órgano municipal, pero que afecta de manera muy directa a la vida de todos los ciudadanos. Por este motivo, en la tarde de hoy vamos a tratar sobre la controvertida Ley de Violencia de Género, en una ponencia cuyo título es La violencia de género, solución o problema. El objetivo de esta ponencia es que sirva de reflexión para que cada asistente individualmente extraiga sus propias conclusiones a través del aporte científico, del conocimiento adquirido atendiendo a situaciones límite y desde las propias vivencias personales. Y sin más preámbulos y por orden de intervención, doy paso a las presentaciones. Como ponente tenemos el lujo de contar con la asistencia de don José Capote Garcés, doctor en Psicología por la Universidad de Granada, donde también obtuvo el máster en Psicología General Sanitaria. Ha participado en el grupo de investigación en Psicofisiología Humana y Salud, enfocados en el estudio del comportamiento humano en el contexto de las emociones. Además, es especialista en terapia de pareja, trastornos de ansiedad y gestión emocional. Ha colaborado con diversos medios de comunicación, incluyendo la cadena SER, la cadena COPE, Canal Sur Televisión, Informativos Telecinco y Antena 3. Actualmente dirige su propia consulta en Sevilla, denominada Capote Psicólogos, donde ofrece servicios de psicología clínica y forense. Contamos también con la asistencia e intervención de don Salvador Aguilar Martín, mando en los servicios operativos del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella desde hace 25 años, socio fundador y activo de las asociaciones Pro Custodia Compartida y por la derogación de la Ley de la Violencia de Género entre los años 2007 y 2015. Y actualmente también vicecoordinador de Vox Manilva. También nos acompaña en esta tarde doña Carmen Sánchez Flores, presidenta de la ONG Despertar Sin Violencia, fundada el 12 de noviembre del 2008 en Marbella. Esta organización se dedica a combatir la violencia intrafamiliar y ofrece servicios jurídicos a nivel nacional. Doña Carmen fue la primera mujer en España que denunció en 1975 ante el Tribunal Eclesiástico de La Rota la violencia que sufría.
A lo largo de su vida ha enfrentado múltiples episodios de maltrato en 3 matrimonios, incluyendo amenazas, violaciones, abortos, vejaciones y abusos. A través de Despertar sin Violencia, doña Carmen Sánchez Flores ha brindado apoyo a más de 3.000 familias, atendiendo a hombres, mujeres y niños, con el objetivo de erradicar la violencia en el hogar y promover una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todas las víctimas, sin distinción de género. Y nada más, doy la palabra al doctor Capote, cuando quiera. Ahora sí. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme aquí al Grupo Vox. Voy a hablaros de 3 cosas importantes. Había hecho una presentación, pero bueno, por motivos técnicos no va a ser posible que la veáis, pero bueno, yo os la voy a ir comentando. Yo le he llamado esto del mito del género a la realidad de los juzgados, ¿vale? Es una anatomía de la hipocresía social que vivimos hoy en día. Os iré comentando, ¿no? Hace tiempo escuché a un profesor que decía que cada principio de curso le preguntaba a sus alumnos qué esperaban de él como profesor. Y comentaba que hubo un alumno que le respondió de una manera que a él le pareció, a mí también, supongo que a vosotros también, pues de una forma magistral, ¿no? También por parte del alumno. Y fue, quiero que me enseñes algo que no pueda encontrar en Google. Y creo que está muy bien, porque, normalmente nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, y hay cosas que no podemos encontrar en Google, porque Google también nos ofrece lo que en muchos casos está predispuesto a ofrecernos. Hablaremos de eso a continuación. Yo voy a hablar de 3 cosas muy importantes que desconoce la mayoría de la gente en nuestra sociedad porque nos venden una cosa totalmente diferente. Una es que son las 3 políticamente incorrectas, hay que decirlo. Una es que el feminismo no es igual a igualdad. El feminismo no es igualdad. No sé si alguna vez lo fue, pero actualmente no es así. La segunda cosa es que la violencia no es una cuestión de género. La violencia no tiene género. Y la tercera es que el sistema judicial para nada es un sistema, como dicen, patriarcal, mucho más lejos de la realidad, ¿no? Vivimos en un sistema corrupto, sobre todo para los hombres, ¿no? En este caso. Qué pena, porque os he traído una imagen del 8M donde se ve pues un montón de gente y deciros que quien quiera luego la presentación, yo os la pasaré para que veáis de esto, de lo que os estoy hablando. Es una imagen donde se ve muchísimas personas en un 8M y si nos ponemos a ver las personas que hay, sería difícil entender que cualquiera de estas personas, chicas jóvenes en su mayoría, hubieran sido mujeres oprimidas por un sistema patriarcal. Mucho, para nada, en absoluto, ¿no? Entonces, cuando vemos esta imagen, podemos pensar, imaginaos, ¿no? Entiendo que os imagináis qué imagen tengo aquí delante. Entonces, a mí, siempre que veo esta imagen, pienso en 3 posibilidades. Primero, que sean mujeres que hayan vivido la opresión del sistema patriarcal. ¿Entendéis que serían mujeres que han vivido? No, ¿no? Son chicas españolas de 22 años de media. Por otro lado, podríamos pensar que son mujeres que tienen una alta conciencia de las desigualdades que viven los demás. Tampoco. Entonces solamente nos queda una tercera opción y es otra imagen que os he traído que es muy parecida, es exactamente igual, pero en lugar de ser mujeres en el 8M son los hinchas del Sevilla. Es igual, es igual. Es equipo, es grupo, es ideología, no es una conciencia de estructura patriarcal, ni muchísimo menos. Son seguidoras de un equipo, en este caso, del feminismo, porque el feminismo es equipo, no es otra cosa. Tiene cánticos, tiene colores, ¿no? Tiene una estructura que es muy llamativa para personas jóvenes que están intentando construirse una propia identidad, un yo. Si hablamos del yo, por ejemplo, en mi caso, yo
soy un hombre, ya soy parte de un grupo, el grupo de hombres, soy español, ya soy del grupo de los españoles, y no existe una identidad propia sin que ésta esté vinculada a un conjunto de grupos. Y este grupo, el feminismo, es un grupo muy atractivo para las personas jóvenes que intentan identificarse con, bueno, con un grupo y recibir de este el afecto que todo el mundo necesita, ¿no? Hay una teoría en psicología que se llama la teoría de identidad social, que la postuló Henrik Tagfeld, psicólogo de mediados del siglo pasado, y él hablaba de que las personas, en búsqueda del afecto que todo el mundo necesita, empieza a comportarse, una persona, un individuo, empieza a comportarse según se comportan aquellas personas que pertenecen a los grupos a los que ellos o con los que ellos se identifican. Ellas, estas chicas, o una gran parte de la población, femenina sobre todo, también hombres, empiezan a identificar que esos colectivos, como el feminismo, pueden ofrecerle afecto, refuerzo, y entonces empiezan a comportarse como ellos se comportan. Pero para que mi comportamiento tenga sentido, tengo que pensar de esa manera también. Y por lo tanto, al final, piensan de una forma que es poco lógica. Ahora hablaremos de ello. Como por ejemplo entender que la violencia es una cuestión de género. Es absurdo. Pero en el relato del feminismo eso ha de cobrar sentido, te lo tienes que creer para que te puedas empezar a comportar como se comportan estas personas que pertenecen a estos grupos con los que ellos se van a identificar. Tengo aquí una noticia del País que dice: una ola de extrema derecha azota a los adolescentes españoles. ¿Qué está pasando? ¿No? Supongo que habéis sabido, ¿no?, de este tipo de noticias, ¿no? Pues, ¿qué creéis que está pasando? Podéis, por favor, cortarme cuando queráis intervenir. ¿Qué creéis que está pasando? ¿Hay una ola de extrema derecha que está... o hay una ola de izquierda que está perdiendo potencia, ¿no? Lo que está pasando es eso, ¿no? Si durante muchísimos años nos han ido contando que la violencia es una cuestión de género, que vivimos en un sistema patriarcal, que la brecha de cristal, que la brecha de género, que el techo de cristal, etcétera, etcétera, y al final te lo crees. Mi abuela decía, lo ha dicho el televisor, como si el televisor hablara, ¿no? Y si lo decía el televisor, es decir, los medios de comunicación, pues eso era una realidad. ¿Quién iba a interpretar que un medio de comunicación iba a mentirnos? Nadie podría interpretar eso. Sin embargo, es así, ¿no? Y lo que está pasando no es que haya una ola reaccionaria de la extrema derecha, sino que está habiendo ahora es Internet. Y antes, pues tenías que identificarte con esos grupos, como el feminismo, para sentir el refuerzo, porque querías ser como alguien. ¿Y como quién puedo ser? Pues lo único que puedo es ser como el feminismo, que es lo que está en los medios de comunicación vendiéndonos en todo momento. Sin embargo, ahora me meto en Internet, tengo 18 años, tengo que crear una identidad de quién soy yo, pero ahora no solamente tengo el feminismo morado, ahora tengo otras muchas opciones. Y entonces, en este frenesí de información constante, pues hay personas que dan con youtubers, con influencers, con personas que hablan de una realidad y no es la que han estado vendiendo normalmente. Eso es lo que está pasando, no es una ola reaccionaria de la extrema derecha, es que ahora los chavales jóvenes están pues adquiriendo otra información diferente y están valorando otras opciones y están viendo una realidad. Además de que están también, por otro lado, sufriendo, en este caso los chicos, los varones, sufriendo la injusticia de unas leyes absolutamente discriminatorias con los hombres. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué es el feminismo entonces? ¿No? Si no es un movimiento que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Si buscamos en el diccionario, feminismo dice principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Pero no sé si sabéis que esa definición fue cambiada, o es reciente, porque previamente a 2001 había otra definición. Lo que pasa es que la cambiaron. La definición anterior a 2001 decía feminismo, doctrina social favorable a la mujer. Eso es el feminismo. El feminismo es una doctrina social favorable a la mujer. Lo que pasa es que para quedar bien le cambiaron la definición. El feminismo es esto, un aparato, un cacharro, un artilugio
¿no? Que introducido en la sociedad potencia y favorece a la mujer. ¿Hizo falta en algún momento introducir ese aparato que lo que hace es potenciar y favorecer a la mujer? Sí, yo creo que sí. Hay gente que piensa que no, yo pienso que sí. Mi madre, por ejemplo, pues si quería comprarse un sofá a plazos, pues tenía que contar con la autorización de mi padre. Eso es lo que se llamaba la licencia marital, por ejemplo, ¿no? Y previamente, pues la mujer no podía votar y tal. Bueno, quizás se hizo falta introducir este aparato en la sociedad para potenciar a la mujer, pero ahora no. Ahora hay que retirarlo. Es como una manguera que llena de agua una piscina, ¿no? Hace falta llenar de agua la piscina, sí, pero una vez que el agua llega al borde, hay que retirar la manguera, porque si no retiramos la manguera, rebosa. Y actualmente está rebosando. Yo creo que el feminismo, yo hago una analogía que me inventé un día un poco de andar por casa, que es, a mí me gusta el tenis y yo le llamo el club de tenis patata, ¿no? Yo siempre, para explicárselo a la gente, digo, mira, tú imagínate un club de tenis que se llama Patata, donde en ese club de tenis jugamos al tenis. Pero ahora viene un día alguien, yo me hago mayor, el club es mío, yo soy el que lo funda, pero ahora llega alguien con el paso del tiempo y esa persona ahora empieza a decir que, bueno, montan un bar, empiezan a vender alcohol y otras cosas. Y a partir de ahí empieza la gente a jugar menos al tenis y a jugar más a otros juegos o a beber alcohol y con el paso del tiempo cierra las canchas de tenis. El club se sigue llamando Club de Tenis Patata y mucha gente diría que van al Club de Tenis Patatas a jugar al tenis, pero ya no se juega al tenis. Hace mucho que se dejó de jugar al tenis. Eso es el feminismo en realidad. Quizá antes sí jugaban al tenis, quizá antes sí buscaban una igualdad, pero actualmente no es así. Simplemente porque si el feminismo buscara la igualdad, y si aquí hay alguien que se pueda considerar feminista, entiendo que esa persona estaría en la calle. Bien, entiendo que buscando esa igualdad que la mujer no tiene, que si el techo de cristal, que si la brecha salarial, vale, vale, vale. Pero estaría también reivindicando los derechos que los hombres no tenemos, y no son pocos, en España. No existe en España, bueno, existe una, pero ahora hablamos de esa. No existe en España una sola cosa que la mujer no pueda hacer legalmente y que el hombre sí, por ser hombre. No existe ninguna. Solo hay un derecho que la mujer no tendría. ¿Sabéis cuál es? Uno solo, que afectaría solamente a una mujer. ¿Sabéis cuál es? La sucesión de la corona. Si ahora mismo Leticia y Felipe tienen un hijo, varón, ese sería el rey. Pero entiendo que alterarían y cambiarían esas normas para que no fuese así, cosa que entendería, ¿no? Y que sería injusto. Pero esa es la única cosa que la mujer no puede hacer y el hombre, o sea, que la mujer no podría hacer, sí, que no estaría en su derecho por ser mujer. Lo demás, no hay nada que la ley impida hacer a la mujer. Entonces entramos en algo importante, ¿no? Que es la diferencia entre derechos y que vulneren tus derechos. Cuando dicen muchas personas, dicen, tenemos derechos, la mujer, a ir libremente por la calle, claro que lo tienes. Otra cosa es que alguien vulnere tu derecho y cometa algún tipo de agresión contra ti. Pero si alguien vulnera tu derecho, puedes ir a la policía, puedes ir al juez y van a intentar investigar qué ocurre y van a condenar a esa persona que vulnera tu derecho. Sin embargo, otra cosa diferente es no tener derecho. Si no tengo derecho y alguien pues hace algo contra mí, impidiendo que yo haga algo que ella, la mujer, sí que tiene derecho y yo no me podía quejar en ningún sitio. Yo no me puedo ir a quejar porque a mí se me acuse por violencia de género y no pueda ir a defenderme como se podría defender una mujer, por ejemplo. Eso es vulnerar tu derecho. Perdón, eso es no tener derecho. Y hay una gran diferencia entre no tener derecho, y la mujer tiene todos los derechos, a que vulneren tus derechos. Si te vulneran tus derechos, tú puedes quejarte y la ley perseguirá, condenará, juzgará y condenará a esa persona que vulnera tu derecho. Pero el derecho lo tienes. Otra cosa es no tener el derecho y nosotros los hombres no tenemos muchos derechos que sí tiene la mujer actualmente en España. Tengo aquí un enlace que os lo puedo pasar donde hay más de 300 normas, entre normas y leyes, que la mujer sí que tiene y el hombre no tiene en nuestro país. Algunas recogidas
como leyes en el BOE y otras son como, bueno, normas de algunos organismos públicos, etcétera, etcétera. Lo tengo aquí, lo podéis ver, os lo puedo pasar. Y son leyes, muchas de ellas, que están recogidas en el BOE. Y son ayudas, cuotas, que son destinadas únicamente a la mujer. Algunas de ellas, muchas, bueno, la mayoría, todas, un hombre pudiera pedir eso para él y le dirían que no es posible, por el único motivo de por ser hombre. He traído... Esta es la primera parte, hasta aquí es la primera parte que quería hablar sobre el feminismo, ¿no? El feminismo no es igualdad. Si fuese igualdad, la mujer o las feministas o los feministas estarían en la calle reivindicando los derechos que los hombres no tienen. Es una realidad. La segunda parte tiene que ver con la violencia de género, con la mal llamada violencia de género. Entiendo que, no sé, hay que pensar muy poco o tener mucha ideología o ser mucho del equipo, ¿no? para decir que la violencia es una cuestión de género. Suena mal, pero yo siempre digo que menstruar, dar a luz o fecundar óvulos son cuestiones de género o de sexo en este caso. Porque solamente las mujeres pueden dar a luz, pueden menstruar y los hombres son los únicos que podemos fecundar óvulos. Esas son cuestiones de sexo o de género. Pero ser violento, evidentemente, no es una cuestión de sexo o de género, ¿no? He traído un vídeo, pero no va a sonar bien. Voy a explicar. ¿Se escucha? Si le ponemos el micro a... A ver. A tontos, porque a la mujer no se le mata por ser mujer. Que el género no es el que determina el crimen y que, por tanto, la violencia no tiene género, salvo excepciones. Esta que vas a ver es una de ellas. Esto es un fragmento de una serie, bueno, ahora lo cuento también, ¿vale? Pero como no lo vais a ver, de Mindhunter, que es una serie de crímenes, de asesinos en series y tal, ¿no? Y sale uno hablando de lo siguiente. ¿Cómo las encontrabas a tus víctimas? Me ponía a conducir. ¿A conducir? Todo el tiempo buscando chicas. ¿Nunca escogías a ninguna por adelantado y la vigilabas? No. Nunca sabía quién sería. Este es un fragmento de la serie Mindhunter, Cazador de Mentes. Los protagonistas de esta serie estudian las mentes de los asesinos en serie. Y como verás en este fragmento de uno de los capítulos, el asesino sí acaba con la vida de las mujeres por el simple hecho de que éstas lo sean. Es un sádico y disfruta con ello. No las conoce, las elige por el sexo, por ser mujeres. Si se encontraba, por ejemplo, con un hombre, no hacía nada, los dejaba libres. Solo atacaba a mujeres por... En España, la violencia de género, per se, por el simple género, ocurrirá, pero, no sé, una mujer o dos o tres cada muchos años. Son los casos, como decía aquí, de asesinos en serie que se dedican sin tener ningún tipo de conflicto con una mujer, siempre por el simple hecho de que la persona a la cual va a asesinar cumple una serie de requisitos, entre ellos ser mujer. Solamente en esos casos podemos estimar que la violencia sería una cuestión de género, pero en muy poquita frecuencia, ¿no?, ocurriría eso. El resto de situaciones que vemos en el día a día no tiene que ver con el género, tiene que ver con otra cosa. ¿Sabéis con qué tiene que ver la violencia en el ámbito de la pareja? ¿Qué es lo primero que debe de ocurrir? ¿Que no tiene que ver con el sexo? El conflicto. Nunca, en el ámbito de las relaciones de pareja, nunca ocurriría que un hombre acabara con la vida de una mujer acabara con la vida de un hombre, o un hombre con la vida de otro hombre, o una mujer con la vida de otra mujer, sin que previamente existiera un conflicto. Es el conflicto. El motivo por el cual en el ámbito de la pareja ocurre la violencia. Cualquiera de las formas en las que se presenta la violencia, que no solamente es la violencia física, hay más tipos de violencia. El conflicto. Pero en realidad no es solo el conflicto, hay algo más. Para que exista violencia debe de ocurrir el conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, debe de existir un poder por parte de la persona que ejerza la violencia. Y hay varios tipos de poderes. Está el poder físico. ¿Cuál más?
el poder psíquico. ¿Sí? Bueno, pero sería psíquico, ¿no? Sería psicológico. Y hay un tercer poder, el judicial, y es el poder de la ley. El hombre tiene el poder físico. Yo he tenido varias parejas en mi vida, se ve que no se me da muy bien, por eso he tenido varias, y siempre he sido yo el más fuerte de todas, en la pareja. Y yo no soy un tío fuerte, pero siempre he sido yo el más fuerte. Y si vais por la calle y veis a parejas caminando, vais a poder interpretar que el hombre es más fuerte que la mujer en la pareja. Es biología. ¿Estáis de acuerdo que eso es selección natural? ¿Sí? No es una cuestión cultural, desde luego que no. ¿Vale? Es una cuestión biológica, ¿vale? Que la naturaleza hizo que se fueran seleccionando aquellos hombres más fuertes, que al final quedan hombres más fuertes. Pues si la selección natural hizo que el hombre fuera el más fuerte, por fuerza tuvo que hacer que la mujer fuera la más algo. ¿La más qué? El hombre más fuerte físicamente. ¿Y qué hizo la naturaleza por la mujer? Que fuera la más qué. Pues la más fuerte mental, psíquicamente. El hombre tenía que ser el más fuerte porque el hombre era el que iba a cazar, porque la mujer no podía ir a cazar. ¿Por el patriarcado? No, porque daba luz y estaba débil, vulnerable. Entonces el hombre iba a cazar y protegía a la mujer. Entonces, si el hombre tuvo que ser el más fuerte para poder cazar y para poder proteger a la mujer tuvo que ser la más empática, la más fuerte emocionalmente, la que detectara mejor las emociones de sus hijos para saber qué les pasaba cuando eran bebés y cuando todavía no había un lenguaje como el que puede haber ahora. Entonces, lo que queda hoy en día son hombres fuertes en relación a la mujer, y eso se puede ver, es observable, lo vemos por la calle, y algo que no se puede ver tanto es mujeres pues más fuertes emocionalmente. Y eso implica que si un hombre es fuerte y puede siendo un bombero, puede salvar a personas, también, por el lado negativo, puedes acabar con la vida de alguien. Y si la mujer es más fuerte psicológicamente, por un lado, tiene la capacidad de ser una persona más empática, también tiene la capacidad de hacer mucho más daño psicológicamente. ¿No os podéis imaginar la de hombres maltratados? Es que no os lo podéis imaginar, que yo veo en mi consulta. También he visto a mujeres maltratadas y también le he dicho a mujeres, tienes que denunciar. Eso me ha ocurrido en consulta varias veces, pero muchas más son las veces que vienen hombres que ni siquiera saben que están siendo maltratados psicológicamente por su pareja mujer. Porque eso no es observable. Y luego tenemos el poder, como digo, físico. Esto es indiscutible, ¿eh? Esto es indiscutible. Físico por parte del hombre, psicológico por parte de la mujer, ilegal por parte del Estado, pero lo tiene la mujer. Y hablamos de la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Cuántos hombres víctimas de la Ley Integral de Violencia de Género puede haber? Sabiendo que desde la implantación en 2005 se han puesto, no estoy seguro, pero 2,5 millones de denuncias. ¿Sabéis cuántas acaban en condena? ¿Han acabado en condena? El 30, 20, 25%. De 2.700.000 denuncias, 600.000 han acabado en condena. ¿Y cuántas de esas condenas han acabado en conformidad? Que ahora hablaremos de la conformidad. Todo comienza con la denuncia, una denuncia que se tramita, ¿no? La recoge un policía, la manda a un juzgado. Yo soy psicólogo forense también, trabajo con abogados, y a mí me lo cuentan, ¿no? La denuncia llega al juzgado y la jueza o el juez recoge la denuncia y es quien decide si eso va para adelante o no va para adelante. Entiendo que os imagináis cuántas denuncias se interponen por patio de colegio, como yo le digo, ¿vale? Porque me ha mandado a la mierda, porque me ha empujado, ¿sabes? Cuando estábamos discutiendo, en plural, ¿vale? Patio de colegio le llamo yo a eso, ¿no? Evidentemente no podemos negar otras realidades, pero aquí no estamos para eso. Admitimos esas otras realidades, no las negamos, pero estamos hablando de una realidad que la gente desconoce. Se tramitan esas denuncias. Y ahora hablamos
del siguiente paso. Os voy a contar la cronología de esta violencia, de la violencia institucional, de la violencia de la Ley Integral de Violencia de Género contra el hombre. Lo primero es una denuncia que se tramita en una comisaría donde no hay personas cualificadas para interpretar si esa denuncia pues, es válida, es real o no, ¿no? O tiene dotes de manipulación. Y luego viene lo que la gente piensa que es lo peor. ¿Sabéis qué es? No, tal como interpone la denuncia la mujer. Interpone la denuncia, el policía recoge la denuncia y ahora mismo van a detener al hombre. El calabozo. Y yo le digo a mis clientes hombres, a ver, el calabozo no hay ningún problema. ¿Quién no se ha ido de camping alguna vez? ¿No? Dormir en una colchoneta y una noche tampoco... No, eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. Eso no es lo peor en absoluto. Duermes en el calabozo y pasa nada. Comes ligero esa noche y ya está. Ahora viene lo siguiente. Al día siguiente viene la declaración. Tengo una imagen aquí que se ve a un hombre sucio, despeinado, maloliente, que va a declarar al día siguiente, después de pasar la noche en el calabozo, sin saber qué hora es, sin haber desayunado, sin haber ido al baño, no se ha lavado los dientes, no se ha duchado, huele mal. Y ella va a declarar al día siguiente, ¿sabéis cómo va? Bien vestida, maquillada, ha buscado en Google información, ha hablado con un abogado colega, el primo de la amiga que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y va perfecta. Entonces imaginaos esa primera impresión de esa jueza, que ya tiene en sí una ideología, imaginaos esa jueza mirando a uno y al otro. ¿No? Uno que no sabe ni qué está pasando, y la otra sí lo sabe, porque lleva toda la noche informándose en Internet. Ahora empieza a ir la cosa a peor. Lo del calabozo es un juego de niños comparado con lo que está viniendo ahora. Entonces, declara, si no tiene recursos económicos, ha cogido un abogado de oficio. O si tiene recursos económicos, pero ¿a quién llama? Porque en su vida no estaba la posibilidad de que alguien un día lo fuera a denunciar por violencia de género y tener que necesitar llamar a un abogado a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana. Y entonces, en esa declaración le ofrecen, ¿sabéis qué es lo que le ofrecen? No. Un trato que es una trampa, le ofrecen una trampa, que es conformidad. La conformidad es acepta, autoincúlpate, firma conformidad y te olvidas. Porque si no, luego te van a pedir más y va a ser peor y confórmate con esto. Cuando en realidad hay que tener muy poca vergüenza porque, no sé si sabéis, luego el día del juicio, que es 2 años después, puedes acceder a la misma conformidad que te ofrecen ese día que tú has pasado una noche sin dormir. Te ofrecen conformidad estando tú en un estado emocional totalmente alterado, sin poder saber decidir realmente qué es lo que más te conviene, cuando en realidad esa conformidad puedes optar a ella 1 año y medio después, 2 años después, el día del juicio. ¿Por qué esa conformidad? ¿Por qué te ofrecen esa conformidad ese día? ¿Por qué no dentro de una semana? ¿Por qué no me dicen, váyase usted con una orden de alejamiento y dentro de una semana venga y le vamos a ofrecer conformidad? ¿Por qué tiene que ser ahora y, ¿sabéis en cuánto tiempo? En 10 minutos. No estoy exagerando cuando os digo que tiene que decidir en 10 minutos. ¿Os lo creéis? Preguntadle a abogados. Es así, en 10 minutos. ¿Por qué no dentro de una semana? ¿Por qué no dentro de 3 días? ¿Sabéis por qué? Porque necesitan que te conformes. Porque si estamos aquí porque he dado un empujón, supuestamente, del cual no hay pruebas, o le he mandado a la mierda a mi pareja, evidentemente no me van a condenar por eso. Y más si puedo demostrar que la discusión ha sido recíproca, etcétera, etcétera. Así, el Estado se asegura un culpable más y la lista de maltratadores se engrosa. Por eso te ofrecen conformidad. ¿Y sabéis quién también paga esa conformidad? La mujer, la verdadera mujer maltratada. Porque si una mujer es cierto que ha sido maltratada,
a ese hombre habría que juzgarlo, ¿no? Porque ese hombre se conforma y sale a la calle y no es juzgado por eso. Es una trampa porque al feminismo, a esta ideología, a esta ley integral de violencia de género, no le interesa en absoluto la mujer para nada. Si le interesara a la mujer, no ofrecieran conformidad y habría juicios justos para todos. Pero no, ofrecen conformidad, el hombre se autoinculpa y ya puedes ir a casa. Da igual lo que ocurra luego. Da igual que esa mujer de verdad esté siendo víctima y tenga miedo, etcétera, etcétera, porque nadie se ha preocupado por analizar realmente qué está ocurriendo ahí. Si te autoinculpas, te vas para casa. Eso es lo que ocurre. Luego, si el hombre ha sobrevivido a esta parte y no se autoinculpa, se abre el proceso de instrucción donde se van a presentar pruebas, ahora ya empieza a correr el tiempo. Si ha, como digo, sobrevivido a esa coacción, que en muchos casos es la conformidad. Ahora se abre el proceso de instrucción y ya tenemos un tiempo donde se presentan pruebas. ¿Y sabéis cuál es una prueba que se presenta? Un informe de un organismo que está adscrito al Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses, que se llama la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género. ¿Os suena eso? Es un organismo que está adscrito al Instituto Médico Legal y está compuesto por psicólogas, en femenino casi siempre, trabajadoras sociales y médicos forenses. Y claro, como decía antes, 2.700.000 denuncias en 20 años. Solamente el 30% acaban condena, aproximadamente. De ese 30%, muchas son en conformidad y de las que quedan, muchas son por maltrato psicológico, donde no hay pruebas de ningún tipo. Es la palabra de una persona, la palabra de otra persona. El juez escucha a uno que dice una cosa, escucha al otro que dice otra cosa. Y entonces ordena a esta unidad de valoración forense integral de violencia de género, la realización de un informe pericial. Que lo hacen psicólogas, trabajadoras sociales. Y os he traído un ejemplo que me da pena que no lo podáis ver, pero es un ejemplo de lo que se está haciendo y que podamos entender que es violencia lo que aquí ocurre. Esto es un informe hecho por esta unidad donde el informe comienza de la siguiente manera, os lo leo. Dice que se ha procedido a evaluar a la persona arriba referenciada por el personal médico, sin más, de forma exclusiva, por el personal médico de forma exclusiva, dada la falta de recursos humanos para la disciplina de psicología y trabajo social que existe en esta unidad de valoración forense integral. Y de las dificultades que están existiendo para la cobertura, pudiendo emitir el siguiente informe. O sea, que este informe lo que dice al principio es que solamente lo va a realizar una médico forense, de forma exclusiva, porque no hay recursos humanos en relación a psicología o trabajo social. Así empieza el informe. Ese informe continúa, en algún punto, no sé en qué página, y tiene este parrafito pequeñito, esta frase que dice: la evaluación ha puesto de manifiesto que la explorada está sufriendo un entorno traumatizante. Todo ello ha repercutido clínicamente en la víctima, generando una respuesta de miedo y ansiedad. La médico hablando de miedo y de ansiedad grave que ha requerido abordaje terapéutico. Y dice, del análisis de la documentación médica analizada se constata que esta mujer ha sufrido una situación de estrés mantenida que ha derivado en clínica de ansiedad y alteraciones del sueño. Se ha detectado sentimientos de temor, irritabilidad, tristeza, llanto frecuente. En base a estos criterios médicos consensuados, el DSM-5, la clínica detectada es compatible con un trastorno adaptativo. Es decir, que un informe que va a ser una prueba de cargo, que puede condenar al hombre, está hecho por una médico exclusivamente, que no ha administrado ni tan solo una prueba objetiva
para detectar algún tipo de sintomatología y que concluye que la mujer tiene un trastorno adaptativo que además es compatible con lo que relata, con los hechos denunciados. Establecen un nexo causal entre lo que cuenta y una sintomatología dada. Aquí no han evaluado ni la sintomatología ni el nexo causal, porque la sintomatología puede ser multicausal. Pero no la han evaluado, ¿eh? No han evaluado ni la sintomatología y tampoco han evaluado la relación entre la sintomatología y los hechos denunciados. No sé si me explico. Y lo hace una médico sin ningún tipo de prueba objetiva, y esto es una prueba de cargo. Porque cuando llegamos al juicio, allí se encuentra el juez en el centro y a ambos lados, a un lado la acusación particular, con el abogado de la acusación particular, se encuentra el fiscal y al otro lado el abogado de la defensa. ¿Sabéis quién de estos, abogado de la defensa, fiscal, abogado de la acusación y juez, sabe de trastornos de adaptación, de ansiedad? ¿Sabéis quién? Ninguno. No tienen ni idea ninguno de ellos. ¿Y sabéis quién decide al final un poco la cosa? La psicóloga. La psicóloga feminista de la imagen del principio, que está con la bandera, que os he traído imágenes también que tienen cuenta en Instagram, que dicen que son acompañamiento jurídico a mujeres víctimas y supervivientes de abuso psicopático, ¿vale? Es una psicóloga forense. Es una psicóloga forense que acompaña a mujeres víctimas y supervivientes de abuso psicopático. Esas son las mujeres que hacen un informe sin ningún tipo de pruebas objetivas y que luego son prueba de cargo a través de la cual se puede condenar a un hombre. Y ahí ni el hombre tiene ni idea, ni el abogado del hombre tiene ni idea, ni el juez, ni el fiscal, ni el abogado de la acusación. Y estas personas que abanderan el feminismo, que están en el 8M pintándose la cara de morado, son las que hacen ese informe donde no pasan pruebas psicométricas, donde no se ha evaluado sintomatología alguna y donde establecen por qué sí. ¿Sabéis cómo concluyen esos informes? Yo me lo sé de memoria. Hacen un corta y pega. El relato, ¿verdad? El relato de la víctima, porque la llaman víctima, el relato de la víctima es compatible con una relación asimétrica de poder donde ha estado presente la violencia machista. Mira, se pone el vello de punta y todo. Yo os puedo garantizar que en mi práctica forense, el 99 no, todos, 2 informes me han llegado que yo he dicho están bien hechos. El resto de informes que a mí me vienen tienen errores. Este no es el único que está firmado solamente por una médico que habla de un trastorno de adaptación, que establece un nexo causal entre una supuesta sintomatología y el relato de hechos. Son muchos los informes que me vienen hechos que cuando le hablo a un abogado, le cuento al abogado lo que estoy viendo, pues no se lo cree. ¿Es esto o no es esto otro poder más con el que ejercer violencia contra el hombre? El hombre tiene el poder de la fuerza, la mujer tiene el poder psicológico y el poder de la ley. Y esto es una realidad. Así que, en definitiva, digo esto a cabo, pero creo que el feminismo está claro, es irrefutable. De hecho, no sé si un matiz. ¿Habéis visto alguna vez a Irene Montero o alguna de estas personas debatir con alguien? No lo hacen. Hay un influencer que se llama Sergio, tiene un canal que se llama UTBH, no sé si lo habéis visto alguna vez. Pues era octubre del 2024 cuando él hablaba de que le habían ofrecido debatir con Irene Montero. Era antes de octubre y la fecha era octubre. Y llegó, yo cuando lo vi dije, imposible que Irene Montero debata con este hombre. Es imposible. Cuando llegó octubre, este chico decía que le habían dicho que Irene Montero había tenido que cancelar por problemas de agenda. Y que sería en diciembre, antes de acabar el año, cuando se verían. ¿Creéis que se vieron? No, nunca va a ocurrir. Porque esto es irrefutable. El feminismo no es igualdad,
la violencia no es una cuestión de género y el sistema judicial es corrupto contra los hombres. Nada más. No sé si tenéis preguntas. Yo he acabado aquí. Si tenéis preguntas, podéis hacer las que queráis. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, será bien, ¿eh? Que tuvierais preguntas. ¿No? Bueno, pues nada más. Vale, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un espectáculo de conocimiento. Y vamos a hacer un receso de 5 minutos porque el compañero que tiene que intervenir ahora, pues ha tenido que ir al servicio, así de claro. Así que hacemos 5 minutos de receso. Gracias. Seguimos con la ponencia. Ahora va a intervenir Salvador. Tiene un problema de voz importante porque ha tenido la mala suerte de cogerse una fonía de última hora. Pero bueno, pues tendremos paciencia, el hombre llegará hasta donde pueda llegar. Yo le he dicho que te haga las paradas que sean necesarias porque realmente creo que es muy importante, que muy intenso lo que él puede llegar a transmitir. Y con lo que ha hablado el doctor, con lo que hable después Carmen, yo creo que cierra el círculo y vamos a tener muchas ideas claras que hasta ahora yo creo que muchos o no tenemos. Yo personalmente siempre lo he tenido claro, pero creo que lo que está llegando a la mayoría de los ciudadanos es opinión y no información. O sea, el objetivo final de todo esto es que la gente salga con una opinión, con una información, pero extraída por sí mismo, no impuesta. Entonces, pues sin más, adelante Salvador, tuya es la palabra. Pues buenas tardes. ¿Se me escucha muy fuerte o está correcto? Buenas tardes y muchas gracias, Antonio. Bueno, como ha dicho en la presentación, mi nombre es Salvador Aguilar, soy vicecoordinador de Monmanilva y como... ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Vale. Y como, bueno, dijo ya Antonio, pues durante varios años fui socio fundador de Sos Papá Mamá en Málaga y de Custodia Compartida ya en Málaga también. Estuve 7 u 8 años trabajando en pro de la custodia compartida. ¿Ahora? ¿Mejor? Vale. Y por la derogación de la ley de violencia de género, ¿vale? Bueno, mi misión esta noche es la de contarles una historia, ¿vale? Esta historia estará basada en contar parte de la vida de un hombre y una serie de acontecimientos que marcarán el tiempo vital de esta persona para siempre. Advertir que lamentablemente tendré que ceñirme a hecho muy concreto porque no, el tiempo no da tampoco para contar toda la historia con detalles porque nos pasaríamos aquí toda la tarde-noche, incluso la madrugada, ¿vale? Así que vamos a comenzar con poner en contexto quién es Manuel, que es el nombre ficticio de nuestro protagonista. Manuel es un hombre nacido a principios de la década de los 70 en el seno de una familia numerosa en una zona rural del interior de la provincia, ¿vale? Es el más pequeño de los hermanos que a la edad de 1 año sufre la pérdida del padre y el sustento económico de la familia en un accidente. La aseguradora del causante del accidente es condenada a proveer a la viuda y los hijos menores de una vivienda cerca de un colegio y con los servicios básicos de electricidad y agua potable dentro de un casco urbano, servicios que no tenían. Vivían en una casa rural sin esos servicios, ¿vale? La niñez de Manuel fue muy dura, carente de muchas cosas, económicas, materiales y emocionales. Toda la familia sufre esa falta. La adolescencia no fue mucho mejor, pero sí mantiene algunos recuerdos bonitos de la época. Por suerte, ha sido uno de los que disfrutó de la segunda mitad de los años 80. Los que tienen mi edad saben de lo que hablo. Una vez terminada la EGB, se traslada a estudiar al instituto de un pueblo vecino a 10 kilómetros.
Durante el primer año de instituto, toma conciencia de que, al igual que los hermanos mayores, no le va a quedar otra que dejar los estudios y ponerse a trabajar, porque la mayoría de los días no había ni para el bocadillo en la tasca del instituto. Así que la posibilidad de trasladarse a una universidad era algo bastante impensable. Con pocos años, aún en la adolescencia, comienza a trabajar en cualquier trabajo. Todo lo que ingresara dinero a final de mes valía. Es un buen trabajador, no le falta el trabajo, se permite dejar un trabajo para coger otro. Lo importante era progresar y ser independiente, y lo consigue. Con 18 años se compra su primer coche nuevo y caro, pedazo de coche, el tío. Con 21 años se compra un apartamento en la costa y se independiza, se va a vivir solo. Con 27 o 28 años se compra una vivienda donde invierte todo lo que ha ahorrado, todo. Y además se hipoteca, porque se compra una buena casa, ¿de acuerdo? Perspectiva de futuro. Pues Manuel, con unos 30 años, conoce a Sofía y en poco tiempo comienza un noviazgo, que a los 3 años terminará en boda. Sofía es poco habladora, complaciente, no hay discusión en la pareja, una buena niña. Manuel consigue un trabajo en una empresa dentro de los servicios operativos de la administración pública. Esto aporta una estabilidad laboral importante. Sofía también consigue un buen trabajo, estable en una cadena de supermercados y bien remunerado, bien pagado. Apenas a los 2 meses del casamiento se queda embarazada. Esto culmina el tope de felicidad de Manuel. La vida le sonríe. Estabilidad emocional, laboral, económica, social, familiar. El tío es muy feliz. El bebé nace a los 11 meses de haberse casado, a los 11 meses de la boda. Sano, precioso, muy bonito. Comenzamos. Sofía no quiere trabajar. Sugiere acogerse hasta 2 años de excedencia para la crianza del bebé. Algo a lo que Manuel se opone. Él paga el 100% de la hipoteca, los gastos de vivienda, por aquello de que la casa es tuya y yo no quiero nada de ella. Pues eso todo lo pagas tú. Manuel lo ve lógico. ¿No? Pues la casa la compré yo antes de conocerte, muy bien. Yo me hago cargo de todos los gastos. Ella no quiere trabajar. Vale. Manuel se opone a que deje de trabajar porque él tiene una jornada intensiva que le permite conciliar el cuidado del bebé con ella. Sí, no sé por qué vas a dejar de trabajar, si se puede conciliar. Esto causa una discusión importante en la pareja, que termina en una excedencia de 6 meses de Sofía y cuando se incorpora lo hace a media jornada, no a jornada completa. Lo hace a media jornada, de hecho no volverá a trabajar a jornada completa. Después del nacimiento, Sofía se vuelve más fría, se distancia, se rodea de un par de amigas con las que pasa muchísimo tiempo. Manuel no se preocupa por ello, él es feliz, ser padre le llena por completo su vida, es decir, que no se preocupa, a él no le causa mucho pesar ese comportamiento. Cuando el bebé cumple 1 año y medio, Sofía se vuelve agresiva verbalmente. Comienza una serie de discusiones a diario, sus salidas son diarias y convierte la convivencia en la casa en un infierno. Hace referencia constantemente al hecho de que ella no tiene nada y de que todo es tuyo, todo es de Manuel. Es que yo no tengo nada aquí, es que todo es tuyo. Manuel no entiende nada y le dice, bueno, pero eso tiene arreglo. Se compra una vivienda a nombre tuyo, se pone en alquiler y se paga sola, no hay problema. Además, ella podría trabajar a jornada completa. Es un buen sueldo el que tendría y como todas las cargas familiares corren por cuenta de Manuel, pues el problema solucionado, no había problema. Pero no, Sofía sigue igual, llegando a provocar un distanciamiento prácticamente insalvable en la pareja. Manuel es interpelado incluso por su propia familia, que lo culpa a él de todo,
Incluso le dicen que Sofía les ha dicho que él está con otra mujer. Esto provoca que un día, tras ser bronqueado por su familia, él coge a uno de ellos y lo lleva a su casa con la intención de que pase allí un fin de semana. No duró ni 3 horas en la casa. Se marchó tras ver con sus propios ojos una realidad que no correspondía con lo que Sofía les contaba. A la siguiente semana, este familiar cita a Manuel en la capital de la provincia con la intención de firmar unos documentos familiares. Al llegar Manuel es sorprendido con que la cita no es precisamente para eso. La cita es con un abogado al que su familiar le pide que le cuente lo que está pasando en su casa. El abogado escucha detenidamente a Manuel, buen rato, le pregunta y cuando termina pues se dirige a él de una forma muy directa y le dice: coge tus pertenencias y abandona la casa. Manuel, extrañado, pues sorprendido, dice: ¿qué? ¿Y yo por qué me voy a ir de mi casa? No lo entiendo. Y el abogado le dice: porque así evitarás dormir en los calabozos. ¿Y por qué voy a dormir en los calabozos? Porque tu mujer te está preparando una denuncia de malos tratos. Manuel no da crédito. Lo niega, lo ve algo impensable, es algo que no está dentro de las posibilidades de lo que puede ocurrir. Ver, yo puedo tener una mala racha con mi mujer, pero mi mujer me va a poner una denuncia de malos tratos. Yo he tratado alguna vez mal a mi mujer. ¿Cómo va a pasar eso? Eso no puede pasar, hombre. El abogado insiste y le pronostica de que por lo que le ha contado está seguro de que Sofía está siendo aleccionada por alguien. Esto recuérdenlo, está siendo aleccionada por alguien. Le recomienda de que se vaya de casa y de que en el caso de que no hacerlo, procure no entrar en provocaciones de Sofía. Le da una serie de pautas a seguir. Manuel le hace caso y lleva a cabo tener una actitud distante y pasiva ante la búsqueda constante de bronca por parte de Sofía. La vida de Manuel se ha vuelto un infierno. El terminar el trabajo para volver a casa es una tortura que solo alivia el estar con su niño. Es lo único que le alivia. Una noche Manuel se hace la cena y se sienta a comer, todo mientras Sofía no para de insultarlo y trata de sacarlo de sus casillas. Manuel sigue los consejos y pasa de ella. Esto le enfurece mucho más, llegando Sofía al punto de darle un tirón de pelo y rociarle el plato de la comida por el suelo. Todo esto delante del bebé, que anda por allí correteando entre los padres. Tiene un año y medio en ese momento. De pronto Sofía entra en la habitación, se viste de calle, se arregla y se va hacia Manuel y le dice, mucho atento a esto es la base de todo, la historia. Me voy a ir a la Policía Nacional a ponerte una denuncia de malos tratos. No vas a ver a tu hijo ni en pintura y vas a estar toda tu puta vida trabajando para mí como un cabrón. Listo, que eres muy listo. Pues tal como ella anunció, ocurrió. ¿Sí? Esas palabras de Sofía corresponderían a la realidad de la vida presente y futura de Manuel, tal como ella lo dijo. A las 3 de la mañana se presenta una unidad de la Policía Nacional en el domicilio. Arrestaron a Manuel, lo encalabozaron por 2 noches y 2 días. Como aquí el doctor José Capote antes ha detallado, te ponen delante de un juez después de 2 días con 2 noches oliendo fatal, prácticamente sin comer, sin ir al servicio. De hecho, pasó varias noches con inmigrantes que recogieron en patera, los metieron en los mismos calabozos a Manuel. Olía de aquella manera. Bueno, pues lo ponen delante del juez. Vale. El juez, y omito lo de señor juez porque este personaje no se lo merece, dicta
unas medidas cautelares que ya vienen impuestas en la propia ley o previstas en la propia ley. Primera, una orden de alejamiento que te echa de tu casa, te aparta de tu hijo y si trabajas dentro del mismo núcleo urbano, pierdes tu trabajo, que por suerte no es el caso de Manuel. Paga una manutención de 400 euros del año 2006, Paga el 100% de la vivienda porque es tuya. El 100% de la comunidad de vecinos, porque es que es tuya. La vivienda realmente es tuya. Los impuestos, las tasas, todo corre a cargo de Manuel. Absolutamente todo. En total, unos 1.200 euros mensuales de un sueldo de 1.500 euros que cobra Manuel al mes. ¿Vale? A esto hay que sumar que tiene que pagar abogado, procurador y todos los gastos procesales al enfrentarse a un juicio penal en la capital donde se le pide cárcel. Y aparte tiene que vivir, porque tiene que buscarse otra casa donde dormir. Y tiene que comer, claro. Bueno, vamos a ir deprisa porque la voz me está pasando factura. Bueno, sorpresivamente, Manuel es absuelto en el juicio penal. Y digo sorpresivamente porque verán ustedes. Les voy a leer lo que la juez escribe en la sentencia. La juez, antes de absolver a Manuel, escribe en la sentencia: al respecto, hemos de tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene que el testimonio de la víctima tiene el valor de actividad probatoria de cargo legítima. Se lo voy a repetir esta última parte. El testimonio de la víctima tiene el valor de actividad probatoria de cargo legítima. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Sí. Eso significa que si ella lo dice es porque ha ocurrido. ¿Recuerdan ustedes lo de yo te creo, hermana? Pues eso. La presunción de inocencia pues desaparece, se la han cargado, deja de existir y regresamos pues a la ley de vagos invalidante del año 1931 de la Segunda República, o peor aún, regresamos a la Inquisición directamente, que son las dos leyes de autor que preceden a la ley de violencia de género. España ha tenido 3 leyes de autor. Una es la Inquisición, otra la ley de vagos inmaleantes y la ley de violencia de género. Según quien cometa el delito, se condena o no. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cómo es que Manuel es absuelto? Si ella lo dice, ha ocurrido. ¿Por qué? Pues, bueno, se preguntaron ustedes. Pues porque Sofía, su abogada y asesores del Centro de la Mujer, le he dicho que recordasen que estaba siendo asesorada por alguien, ¿verdad? Que lo dijo la abogada, ¿verdad? De los psicólogos que ha nombrado antes el señor José Capote. Que la aleccionó durante un año. Desde que el bebé tenía 6 meses estaba acudiendo al Centro de la Mujer como mujer maltratada. Llevaba un año preparando la denuncia. Pues estas personas cometieron el error de inventarse una agresión tan brutal que, de necesidad, según los médicos forenses, tendrían que haberle dejado marcas. Y Sofía estaba fresca como una rosa, como contaba el señor, pues se presentó arregladita, eso. Y eso salvó a Manuel. ¿De acuerdo? Tras la notificación de la sentencia absolutoria, el abogado previene a Manuel. Ahora tienes que tener más cuidado que nunca. Volverá a denunciarte. Intentará coincidir contigo, incluso te propondrá de volver a retomar la relación. Mantén la distancia y evita incluso el contacto visual, es decir, ni te veas con ella. El letrado
Era bueno como abogado y como pitonisa. No se equivocó en nada. En nada. Durante la recogida del hijo una tarde, Manuel acude a recoger al menor acompañado de varias personas para evitar ser él quien se acerque a la puerta. Al tocar el porterillo, le responde Sofía que no le va a entregar al niño, que se marche. Mientras espera en la calle, acompañado de varios testigos, aparecen 2 coches de la Policía Nacional, 2 Zetas de la Policía Nacional con las luces y las sirenas a todo volumen en el portal. Todos se preguntan qué es lo que está pasando, qué es lo que ha ocurrido. Y Manuel advierte, no busca que vienen a por mí. ¿Cierto? 4 policías en 2 vehículos encabezados por un inspector muy chulo, el hombre, detuvieron a Manuel. Lo detienen delante de sus vecinos, de sus amigos y las personas presentes que estaban en la calle. Lo conducen a las dependencias policiales para volver a encalabozarlo. Logran localizar al abogado, que se presenta en comisaría a las 10 de la noche y tras mantener una entrevista con el policía instructor, logra sacar a Manuel a medianoche, con una citación para juicio rápido 2 días más tarde. ¿Saben ustedes lo que ponía en la denuncia? Esa por la que 2 Zetas de la Policía Nacional, en plan hombres de Harrelson, detienen y pretenden encalabozar a Manuel, a un hombre, por otros tantos días. Pues la denunciante decía que Manuel le había dicho: rata de alcantarilla, bicho malo, asquerosa. Un peligro, se lo digo yo. A Manuel lo absorben también de esta denuncia, pero no porque no se considere un delito. En aquel año se consideraba un delito. Era un delito psicológico, era un maltrato psicológico. Un hombre insultar a una mujer durante una discusión era un maltrato psicológico, penado con 6 meses de cárcel. Llamar zorra a tu mujer en el año 2006, en una discusión en la que ella te ha dicho hijo de puta, a ti te cuesta 6 meses de cárcel. ¿Vale? Pero bueno, aunque Manuel salió suelto de esta denuncia, cumplió un fin estratégico que se marcó la abogada de Sofía, porque esto tenía un fin estratégico, que no era otro que el de reactivar las medidas que quedaron sin efecto porque lo absolvieron de la primera denuncia. Cuando lo absolvieron en el penal, quedó libre de todo tipo de actos de lo que había dictado el juez. Y claro, ellas necesitaban volver a recuperar la manutención, la casa y todo lo que perdía, todos los derechos que perdía con aquella absolución, ¿vale? La situación de Manuel tras el divorcio, que también ejecuta el mismo juzgado de violencia contra la mujer. Cuidado, resuelven, pero su divorcio no lo lleva un juzgado de lo civil ni un juzgado de familia. No. Lo lleva el propio juzgado de instrucción de violencia contra la mujer, el mismo juez que hace la instrucción por violencia de género, es el que determina también el divorcio. Todo muy esto. Bueno, pues le voy a relatar cómo quedó Manuel tras aquello. Pues quedó hundido en la más terrible de las miserias, se lo pueden imaginar. Fueron meses y años de la anulación más miserable de la persona en todos los planos que se puedan pensar, vaya. Psicológicamente quedó deshecho, emocionalmente estaba destrozado, económicamente arruinado, familiarmente desconcertado, porque incluso la familia cuesta trabajo asimilar todo esto. Y socialmente repudiado, laboralmente acabado, porque te conviertes en un zombie. Te conviertes en un zombie con un monotema que causa rechazo a todo el que te acerque. Pero es que es normal. Es que es normal, es que una persona así causa rechazo. Incluido por familiares, amigos y compañeros, etcétera. Te conviertes en un zombie.
dejas de existir prácticamente. Además, quedó estigmatizado para siempre. Ser denunciado por violencia de género le acompañará toda la vida. Cada vez que alguien quiera hacerle daño, simplemente recordará que a él y a la sociedad donde él vive y se mueve, le recordarán que un día fue denunciado por violencia contra la mujer. Aunque nunca fuese condenado, aunque fuese una denuncia falsa y se probase, da igual. Si alguien te quiere hacer daño, dirá que eres un maltratador porque has sido denunciado. Y eso es para toda la vida. Porque esta sociedad se encarga de recordarlo. Manuel tardaría años en recomponerse e incluso volver a contraer matrimonio y ser padre de nuevo. Pero el calvario no terminaría. De hecho, no ha terminado, ¿eh? No. Sufrió más de 40 procesos judiciales. Más de 40 procesos judiciales. Ella no pagaba ninguno, ¿eh? Incluso cuando la condenaban en Costa, tampoco pagaba ella, pagaba el Estado. Él lo tenía que pagar todo. Todo. Y lo peor de todo, bueno, más de 40, es decir, varios de las denuncias eran por violencia, ¿de acuerdo? Y terminaría por perder el contacto con su hijo. Incluso su nueva pareja, su nueva mujer, sufriría procesos judiciales con resultados nefastos para ella. Porque no es solo que te condenen o no, es que es una condena el que te denuncie. Bueno, hay que ser muy valiente para ser mujer y casarte con un hombre acusado de malos tratos, os lo digo de verdad. Para terminar, simplemente informaros que Manuel nunca fue condenado en ningún juzgado. Sin embargo, su vida en sí sería una condena horrible, donde lo peor de todo ha sido que ha llegado a perder a su niña. Muy al contrario de lo que venden y tratan de inculcar a todos los días en los medios, en los colegios a nuestros hijos, en los colegios a los niños, ¿eh? Y en todas partes, por donde vayas. Ni España es machista, ni los hombres españoles son maltratadores, violadores o malos padres por el simple hecho de nacer varones. ¿De acuerdo? Ni las mujeres son todas unas pobrecitas, inocentes, incapaces de valerse por sí solas. Al menos las mujeres que a mí me rodean, gracias a Dios, no son así. Yo no sé dónde las buscan. Porque las mujeres que a mí me rodean, por suerte, son independientes, trabajadoras y saben valerse por sí mismas. España, según las estadísticas del propio Ministerio del Interior, según las estadísticas del propio Ministerio del Interior, es de los más bajos en cuanto a violencia contra la mujer de Europa y del mundo. Y para proteger a las mujeres realmente maltratadas, que las hay, así, aquí no venimos a negar algo que sí ocurre, no estamos haciendo eso precisamente. Yo creo que no hay que acabar con la presunción de inocencia de los hombres. Para proteger a las mujeres realmente maltratadas no hay que acabar con la presunción. Yo creo que podríamos comenzar por no sacar a la calle a los violadores, que es lo que están haciendo ahora. ¿De acuerdo? Y a lo mejor poner penas más graves para todo aquel que asesine, sea hombre, mujer, y asesine a hombre, mujer, niño, lo que sea. Yo creo que deberíamos de comenzar por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, espero no haber sido un tostón. Muchas gracias y milagrosamente he aguantado.
Bueno, yo creo que ha sido impresionante, ¿no? Yo desde aquí veía las caras de cada uno de vosotros y es un poema. Pero es que esta es la realidad de España hoy día, donde cualquier denuncia por ideología de género te puede llevar a hundirte y a borrarte socialmente. Y bueno, esto es lo que le pasó a Manuel, es uno de los casos y bueno, terminó relativamente bien porque pudo remontar su vida. Pero no se habla de la cantidad de suicidios que ocurren a lo largo de un año porque muchas personas, muchos hombres, estas presiones no las pueden soportar. Cuando te quitan tus hijos, te quitan tu familia, te marcan y te señalan por la calle y te detienen una y otra vez, hasta 40 procesos judiciales, destruyes a la persona. Entonces, pues yo también me quedé impresionado. Yo conocía la historia de Manuel, pero no es lo mismo leerlo que escucharlo. Así que, bueno, muchas gracias, Salvador, y cedo la palabra a doña Carmen, que también nos va a exponer desde el conocimiento. Muchas gracias. Ahora, ¿me escuchan bien? Vale. Buenas tardes. Como ya les han dicho, soy mujer maltratada en 3 matrimonios. He perdido 2 hijos por violencia, a patadas, y otro producto de una violación. Llevo 17 años presidiendo una asociación en la cual entendí que cuando se nos dice a las mujeres que los hombres nos quitan la autoestima, señores, no es verdad. Esa autoestima nosotros la perdemos cuando somos pequeños, en nuestra infancia. Es donde perdemos la autoestima. El problema de la violencia viene de cuando somos niños. Exactamente ahí es donde empieza el problema. Nosotros nunca acabaremos con la violencia si no empezamos a tratar a los menores. Jamás. Porque los menores son los futuros maltratadores del mañana. Eso que no se les olvide. Es curioso lo que en este momento está pasando en España, que muchos de ustedes son muy jóvenes, pero otros se acordarán. En Estados Unidos, la gente en España nos echábamos las manos a la cabeza cuando escuchábamos que en el Código Penal depende de la raza que tuviera la persona, la condena era mayor o menor. Si eran negros, la condena era mayor; si eran blancos, la condena era menor. Estamos exactamente igual que en Estados Unidos. Si somos mujeres, la condena para el hombre es mayor; si es la mujer la que mata al hombre, la condena es menor. ¡Qué vergüenza! Me parece lamentable, y se lo dice una mujer maltratada. Una mujer maltratada que lleva analizadas más de 6.200 familias, porque mi asociación está a nivel nacional. Y defendemos a todos, sobre todo a las personas. Para nosotros son personas, hombres, mujeres y niños, tal cual. Yo les voy a ir dando cifras, lo primero, y luego les explico el porqué. Niños que han sido asesinados desde el 2013 al 2024. 92 menores a manos de sus progenitores. 92 niños. Aquí no están contabilizados esos niños que muchas madres han tenido y los han tirado a los contenedores. No están contabilizados. Si yo les digo que de estos 92 menores, 4 han muerto a manos de sus padrastros, 39 a manos de sus padres, padres y madres 20 y madres 79. Son muchas más las madres que están matando a sus hijos. ¿Qué incide en todo esto? Pues yo se lo digo. En nosotros, por mucho que queramos acabar con la violencia, no vamos a acabar con los psicópatas, con los sociópatas, con la gente que está con enfermedades mentales, con todo lo que hay con la esquizofrenia, el alcohol, las drogas, todo lo que hay detrás de todo esto. Porque eso de que
la matan porque es mujer, como el compañero ha dicho. Es que no es verdad, es que no nos matan porque seamos mujeres. Es que hay muchos condicionantes en esta sociedad que son los que nos están marcando todas estas pautas, pero que no quieren que se nos expliquen, porque en este momento está entrando tal cantidad de dinero de los fondos europeos en España que no se puede saber la realidad de lo que hay. Miren, hombres fallecidos a manos de mujeres. Llevamos hasta el 2017 561, de los cuales el Ministerio del Interior en el 2006 dijo que separaban las estadísticas porque daba la casualidad de que estaba aumentando muchísimo la violencia doméstica. Entonces, al aumentar muchísimo la violencia doméstica, como en el 2004 había salido la violencia de género, no interesaba que estas cifras se supieran. Por lo tanto, estos 500 y pico hombres que estamos hablando hasta el 2017, ni les cuento lo que va. Mujeres asesinadas desde el año 2003 al 2024. 1.295 mujeres. Es en el país donde menos mujeres mueren. Las denuncias por violencia de género, como ha dicho el compañero, han sido 2.700.737 denuncias por violencia de género. Condenas 660.000. Hombres que no han sido condenados, que han sido absueltos, 2.070.000. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Una mujer, desde el primer momento que pone una denuncia por violencia de género, empieza a cobrar durante los 3 primeros meses 570 euros. A los 3 meses siguientes, 540 euros. Y después, 480 euros hasta un periodo de 3 años consecutivo durante 11 meses. Cuando estos señores han sido absueltos, estas señoras siguen cobrando ese dinero. Ese dinero nunca se devuelve y lo cobran durante 3 años. Esto es un fraude de ley, pero de los más gordos. Es intolerable. Y todo esto sale de los fondos europeos. Aparte de que en España existe un fondo en el cual los políticos han decidido que ese fondo es dinero que ellos van metiendo ahí para violencia, pero que da la casualidad que ese fondo no se tiene que declarar, ni ese fondo se dice absolutamente nada del dinero que hay ahí ni dónde va. Esto está pasando en España. Díganme ustedes qué sentido tiene que nosotros tengamos un coste anual de violencia de género al año de 30.000 millones en justicia, sanidad, pagos a mujeres y todo el dinero que se va en las delegaciones de igualdad, casas de acogida y centros de menores y todo lo que continúa. De los centros, en este momento, el último dinero que ha entrado de los fondos europeos, se tenían que haber hecho 52 centros integrales para víctimas de violencia sexual. En el 2024, de esos 52 centros, solamente se han hecho 20. Los otros 30 no sabemos dónde están ni han aparecido. Vamos a ver cómo justificamos desde España dónde ha ido ese dinero cuando lo tengamos que justificar. Del 2021 al 2027 se han recibido 2.575 millones, señores, para violencia. Entonces, ante este despropósito y esta vergüenza, lo único que les puedo decir que lo que han puesto es precio al dolor de mujeres que hemos sufrido muchísimo. En años, como en el año 75, cuando yo tuve que ir a un tribunal eclesiástico de La Rota y la anulación me costó 2,5 millones de pesetas y tardé 5 años en conseguirla,
porque no existía el divorcio. Y nosotras luchábamos solas. Nosotras no teníamos a nadie al lado y hemos salido adelante. ¿Saben por qué? Porque ahora mismo las feministas lo único que quieren es victimizarnos. Victimizar a la mujer. No, señoras, nosotras tenemos que ser mujeres independientes, mujeres fuertes, mujeres que no dependan del hombre absolutamente para nada, ni sexualmente, ni en el tema emocionalmente, ni nada de nada, que podamos tener nuestro trabajo, que si en un momento determinado en un matrimonio nos va mal, podamos decir adiós, tú por aquí y yo por aquí. Pero claro, los índices más altos que tenemos en este momento son Andalucía, en violencia. Andalucía es uno de los puntos más calientes que tenemos. Después está Madrid, luego está Cataluña y luego está Valencia. ¿Por qué? Porque yo me estoy encontrando aquí con muchísimas mujeres que no quieren trabajar. Que inmediatamente que denuncian por violencia de género, estas señoras se acogen a la RAI. Estas señoras tienen 3 años ahí un dinero, luego perciben el dinero de sus hijos, y como perciben el dinero que tiene la manutención de sus hijos, con eso se conforman y no trabajan. Es una pareja, otra pareja y ninguna pareja funciona. ¿Saben por qué no funcionan esas parejas? Porque ellos no están bien, pero es que nosotras tampoco. Que eso es lo que las feministas no reconocen. Mujeres que hemos sido totalmente anuladas, destrozadas de pequeñas, que hemos sufrido con nuestras madres, que no sabemos lo que es un beso y un abrazo de una madre, que no se nos ha enseñado a querer porque no nos han querido. ¿Ustedes creen que nosotros podemos estar bien? No, señores, jamás. Entonces no echemos toda la culpa al hombre, porque no la tiene. Aquí el problema está en que estos niños, desde pequeñitos, cuando sufren, en esas familias desestructuradas, tienen que ser tratados. Tenemos niños en la asociación desde 2 años y medio, con una agresividad brutal. Y a los niños hay que ayudarles, porque esos niños son los futuros hombres del mañana. Y eso nos hace muchísima falta, pero muchísima. Y mientras sigamos sin hacer todo esto, esto no se va a acabar jamás. Aparte de que la violencia, como la llaman, mal llamada género, que se acabe, miren, yo lo veo inviable, absolutamente inviable. Y entonces asumamos cada uno nuestra culpa, y da la casualidad de que lo tenemos que hacer es ponernos en terapia, que es lo que nosotros hacemos en la asociación. Cuando yo cojo a una persona que viene por primera vez a la asociación, yo estoy de 3 a 4 horas con ellos, de 3 a 4 horas. Analizo a esa persona no porque me venga diciendo que la han pegado, no. Primero, ¿qué es lo que le pasa y por qué ha caído en esa situación? Porque ahí pasa algo, tanto a ella como a él. Cuando nosotros analizamos todo el problema de todo lo que ha pasado, inmediatamente los mandamos a terapia. Pero no solamente a ella, sino también a sus hijos, porque los niños están muy dañados. Un niño de 1 a 7 años, lo que percibe en su casa es brutal y hasta los 12 años es luego para sanar toda una vida. Y esto es así, como se lo estoy diciendo. Nosotros estuvimos hablando en las Cortes de Aragón, yo he hablado en el Senado, he hablado en Fiscalía General del Estado, y a los políticos les he propuesto una serie de medidas que entiendo que son muy necesarias, que yo se las voy a decir. Mire, nosotros necesitaríamos un observatorio en el cual, para tener un mínimo de decencia, cuando se nos dan las estadísticas, se nos dieran las estadísticas reales de muertes de hombres, mujeres y niños. Y que todos supiéramos la cantidad de hombres, mujeres, niños que mueren unos a manos de otros, pero las reales, no lo que se está haciendo por los intereses económicos. Tendríamos que tener psicólogos permanentes en colegios, guarderías e institutos. Eso es fundamental, porque es muy fácil detectar
desde los colegios, desde las guarderías y de los institutos, cómo se está tocando a los menores, qué está pasando con esos menores. Por eso cada día la gente joven es más agresiva y por eso cada día vemos a chavales jóvenes por la calle que tienen muchísima más agresividad, porque esos chicos no se ha detectado la problemática que tienen y esa problemática suele venir de esas familias desestructuradas. Tendríamos que tener psicólogos en las comisarías. ¿Por qué? Que esto también lo ha comentado él, por una razón muy sencilla. Una mujer, cuando emocionalmente viene maltratada, no es capaz de poner una denuncia en condiciones, ni la persona que está recibiendo esa denuncia, con que nos ponga un punto mal puesto o una coma mal puesta, el juicio está perdido o el juicio está ganado. Entonces, es fundamental que una mujer, antes de hablar con un policía, hable con un psicólogo, porque además el psicólogo puede detectar, como nosotros hacemos en la asociación, realmente si eso es una denuncia falsa o realmente es una denuncia. Con lo cual ahorraríamos muchísimo trabajo a la policía y estaríamos haciendo las cosas como creo que las deberíamos de hacer. La ayuda que se da a las mujeres, que desde 480 euros ya cuando pasan a cobrar la RAI durante esos 3 años consecutivos, le hemos dicho a los gobiernos, señores, no se lo den a las mujeres, no siendo que ellas estén enfermas, no lo hagan. Cojan al pequeño mediano empresario y ustedes al pequeño mediano empresario le pagan los seguros sociales y que este señor contrate a estas mujeres, porque estas mujeres necesitan trabajar, necesitan tener su cabeza ocupada, esa mente ocupada, que si no lo único que están dándole vueltas es a qué hacer con el marido o qué es lo que me ha pasado o volver a la victimización de la cual hay que salir y cuanto antes. Entonces, esto es fundamental que lo hiciéramos. Miren, yo pienso, yo he hablado en la cárcel aquí en Algeciras, es la experiencia más brutal que yo he tenido, ante 100 hombres y 100 mujeres, porque el director de la cárcel me decía, ¿cómo le voy a juntar a usted 100 hombres y 100 mujeres en un salón? Usted sabe la que se me va a organizar ahí. Y yo le decía, déjenle, por favor, déjenles que me escuchen. Cuando ellos me escuchen, ya verá usted cómo no van a organizar ninguna, porque les voy a tocar sus sentimientos, su dolor, el por qué están aquí. A la gente hay que hacerla pensar. Tenemos que darles herramientas para que ellos sepan lo que han hecho mal y qué ha ocurrido en su infancia y en sus casas para que ellos hayan dado lugar a llegar a todo esto. Bueno, les puedo decir que lloraron lo que ustedes no se pueden imaginar. Que hubo hombres que se acercaron a mí y me dijeron que estaban allí simplemente porque se habían puesto enfermos, habían llegado a sus casas y eran vigilantes de seguridad y se habían encontrado a su mujer acostándose con su hermano. Y claro, se pueden imaginar que se habrían liado a golpes, evidentemente, ¿no? Pues tenían una condena de 4 años de prisión, porque el hermano había llamado a la policía y este señor había sido detenido. Hubo una mujer que se levantó y me dijo, le voy a decir una cosa, ¿usted sabe lo que voy a hacer yo cuando salga de aquí? Y le dije, no. Y me dijo, le voy a cortar el cuello a mi marido. Entonces yo me la quedé mirando y le dije, perdóneme, ¿usted tiene hijos? Y me dijo, sí. ¿Tiene nietos? Y me dijo, sí. ¿Usted se da cuenta de que está perdiendo toda una vida? Digo, mire, yo no sé por qué está usted aquí, no lo sé. Pero cuando usted está aquí, algo ha hecho. Usted, si se pone a pensar en este momento, si todas las palabras que yo he dicho hasta ahora le pueden llegar a lo más, lo más profundo de su corazón y de su alma y pensar qué está pasando en mí para que yo esté aquí y siga pensando que cuando salga por esa puerta
voy a volver a hacer algo, lo mismo o lo que sea, lo que hubiera hecho. No he podido llorar más que cuando yo salgo de ese salón y esa mujer se me acerca gritándoles a las personas que estaban allí, a los vigilantes de la cárcel, déjenme hablar con ella, déjenme hablar con ella, déjenme hablar con ella. Se acercó a mí, me agarró de la mano, se echó a llorar, me dijo, ¿me deja que le dé un abrazo? Y le dije, por supuesto que sí. Me dijo, le prometo que cuando yo salga de aquí me voy a dedicar a mis hijos y a mis nietos, porque usted me ha hecho pensar. Me dijo, ya podía venir usted más veces. De verdad les digo que esto es muy complejo, que a la gente hay que hacerle pensar, a la gente hay que ayudarle a que entiendan que tienen que ser ayudados, que existen los psicólogos, que existen las terapias, que a la gente hay que ayudarla, que eso sería un paso adelante importante. Miren, yo soy de las personas que piensan que hay maltratadores que sí que se pueden reinsertar en la sociedad. Claro que sí, los que no tienen delito de sangre, por supuesto que sí. Nosotros en la asociación hemos ayudado a acosadores y han salido adelante. Claro que han salido adelante. Si tú le haces ver a un maltratador que la conducta que está teniendo en ese momento y la que está desarrollando viene producida porque ha visto ese maltrato en su casa y se lo haces entender, está repitiendo roles, son roles repetidos porque no sabes hacer otra cosa. ¿Por qué no se van a curar? Lo mismo que se cura una mujer. Yo tengo mujeres maltratadoras en la asociación y se están curando. O sea, le damos la opción a la mujer y al hombre no se la damos. ¿Por qué? Creo que tienen el mismo derecho, ¿no? Exactamente igual. Yo pienso que un juez, el determinar en 72 horas si una persona es culpable o inocente sin saber la trayectoria de vida que esta persona trae detrás, es muy complejo, muy complejo. A la gente hay que escucharla, a la gente hay que oírla, a la gente hay que saber lo que ha pasado, porque claro, ustedes imagínense en mi caso, por ejemplo, si yo les digo a ustedes 3 matrimonios con violencia, me han matado a 2 hijos que no he podido conocer porque no han podido nacer. Ustedes dirán, ¿qué animal? ¿Qué es lo que ha hecho? Mi exmarido era un alcohólico, aparte de que era una persona mala, que las personas malas también existen. Pero si yo les cuento lo que yo he vivido es, mi madre era una maltratadora. Mi madre me pegaba todos los días, simplemente porque sí. Y me encerraba en un cuarto a oscuras si yo hacía alguna trastada. Con lo cual me creó una claustrofobia espantosa. ¿Hemos sufrido más los niños? ¿Hemos sufrido más las niñas? ¿O resulta que de cintura para arriba nuestro corazón y nuestra alma es exactamente igual y lo mismo puede sufrir un niño que una niña? Yo creo que exactamente igual. Mi madre, si era como era porque venía repitiendo roles de su padre, que su padre, mi abuelo, había maltratado a mi abuela durante muchos años. Aquí tenemos conductas de roles repetidos. Entonces, yo tengo que decir que mis maridos sí, que tenían unas conductas inapropiadas, que evidentemente ha sido una barbaridad lo que he sufrido, pero que yo no estaba bien. Que a mí no me puede venir una mujer feminista como me han venido a decir, a ti te han quitado la autoestima, no, te la habrán quitado a ti, a mí no, yo no la tenía. No confundamos los términos. Yo vengo de una familia desestructurada, de una familia tremendamente desastrosa,
Y además, en aquellos años, esto se confundía con que yo he oído decir muchas veces que esto solamente se daba en clases bajas. No, señores, esto no se da solamente en clases bajas, esto se da también en clases altas. Y da la casualidad que estas cosas ocurren y pasan, claro que pasan, eso no lo duden. Miren, de los casos, de los 6.000 y pico, 6.200 casos que ha analizado la asociación en familias, entre un 10 y un 15% han sido por drogas y alcohol, donde se ha producido la violencia. Las enfermedades mentales, como les he dicho, la agresividad y la maldad, porque hay gente que es malísima. Cuando los hombres nos vienen a solicitar la custodia compartida, porque quieren tener custodia con sus hijos, les tenemos que avisar que van a ser denunciados inmediatamente por violencia de género. Y yo muchas veces les he dicho, ¿de qué nos vale el tener una custodia compartida si al final vais a terminar siendo denunciados por violencia de género? ¿Estamos arreglando algo con todo esto? No, absolutamente nada. Tendremos que arreglar primero la ley integral de violencia de género, que no nos vale para nada, y después solucionar el problema. ¿Por qué no tenemos un ministerio de familia? Que nos hace muchísima falta. Quitemos el Ministerio de Igualdad, donde se ha ido la señora Montero con el daño que ha hecho y la cantidad de violadores que tenemos en este momento en la calle. Un ministerio que se ha llevado 2 millones y pico de euros. ¿Pero por qué? ¿A santo de qué? ¿Pero qué es lo que ha hecho esta señora? Si yo cuando he ido a hablar al Senado se me han echado encima los de Podemos y les he tenido que callar y decir basta ya, ¿de qué estáis hablando? Si vosotros sois los primeros que habéis sido ayudados en mi asociación porque os estaban deteniendo por la calle, porque teníais causas pendientes. ¿De qué estáis hablando? Que hay cosas que no se pueden tolerar, señores. Miren, tenemos niños que si mueren a manos de sus progenitores padres eran considerados víctimas de violencia de género. Cuando morían a manos de sus madres no se contemplaba, ahora ya se llama violencia vicaria, que es lo que han hecho. Tendríamos que tener una celeridad absoluta en colegios y guarderías para la incorporación de menores cuando se produce la violencia, porque yo me estoy encontrando casos que, por ejemplo, no tenemos guarderías suficientes para meter a estos niños cuando lo necesitamos, y las guarderías las deberíamos de tener por la mañana y por la tarde, porque tenemos gente trabajando de tarde y madres y padres trabajando de tarde. Cuando un padre pide la custodia compartida y tiene turno de tarde, debe tener a un niño donde pueda tenerlo. O sea, si nosotros solamente tenemos en turnos de mañana las guarderías, para esto no nos valen. O sea, eso está clarísimo, porque o tienen familia o no tienen dónde dejar a sus hijos. Y eso es algo que también había que contemplar. La figura que tiene para un menor un padre es muy importante. Si la figura de la madre es importante, la de un padre también es importante. Y lo que no se debe tolerar es que pasen los casos como los de él y que tengamos hombres en este momento con antecedentes penales que han pasado por calabozos, que están tremendamente tocados, pero tremendamente tocados, y que sus hijos no los puedan ver desde el punto y hora que tengan una denuncia en la cual tengan una condena por violencia de género. Los equipos psicosociales son fundamentales, pero todos los equipos sociales deben de estar colegiados, todos, porque ha habido equipos psicosociales en Andalucía que no estaban colegiados y que hemos tenido problemas en los juzgados. Los puntos de encuentro están desaprovechados, porque nosotras hemos sacado por la noche a una menor de 12 años que su madre salía por la noche con un amigo y cuando volvía, que volvía harta de alcohol, la ha quemado el cuerpo entero con cigarrillos. A las 3 de la mañana, con un menor de 7 años, la niña no quería ponerse en contacto con nadie porque decía
que tenía un serio problema, que qué iba a pasar con su madre cuando su madre volviera, que qué iban a hacer con ella. Yo tuve que hablar con esa niña, yo me encontraba en Estepona, en otro caso urgente que teníamos en Estepona, me llamaron de Marbella y me dijeron, Carmen, vente inmediatamente para aquí, porque si alguien puede convencer a esa niña de que abra a la policía, porque no les dejaban cerrados con llave, a los niños solos, y volvían a las 5 o a las 6 de la mañana. Y era cuando la quemaban con los cigarrillos. La niña pide ayuda a través de internet y de una compañera del colegio. Entonces, aquí se produce el que yo hablo con la menor y yo le explico a la menor que yo he sido maltratada cuando era niña y que sé perfectamente lo que esa criatura está sufriendo, pero que ella tiene que dar el paso. Su pregunta es, ¿qué le va a pasar a mi madre? Mira, cariño, te van a separar de tu madre un tiempo, pero es necesario, tú no puedes estar así. Bueno, créanse que acabo en la comisaría con los dos menores de 7 años y de 12 años. Y me dice la policía, bueno, los niños eran las 3:30 de la madrugada. Los niños se tienen que quedar aquí sentados en un sillón hasta mañana, a las 9 de la mañana, que vayan al juzgado. Y digo, ¿y solos? Y me dicen, sí, claro. Y digo, pues no. Pues no. Los niños me los llevo yo. Y yo asumo la responsabilidad y firmo donde tenga que firmar. 2 menores en estas circunstancias que ya han llegado al punto de pedir ayuda a gritos por internet no se pueden quedar solos en una comisaría. Si nosotros tenemos unos puntos de encuentro, ¿por qué esos puntos de encuentro solamente los dejamos para que se encuentren los padres o las madres con los niños y no ampliamos ese ámbito para que esos niños tengan un sitio donde dormir y donde quedarse con una psicóloga esa noche hasta las 9 de la mañana que nos los llevamos al juzgado? Pues señores, eso tampoco existe, tampoco se contempla. O sea, la desatención a los menores es brutal, absolutamente brutal. Yo no sé por qué no tenemos en los colegios alguna asignatura, como la hemos tenido durante toda la vida, la cual sinceramente nos ayudaba a enseñar lo que eran los valores, la realidad de los valores, la educación, los principios, todo lo que se debe de aprender y que ahora eso ya ni existe ni sé si va a existir por mucho tiempo. Miren, nosotros en este momento hemos atendido en Andalucía 3.120 familias, de los cuales 820 han sido hombres, 1.570 han sido mujeres, 2.000 menores en todo tipo de necesidades, 600 menores con psicólogos infantiles que han tenido que ser vistos en terapias, el resto alimentos infantiles, comida y todo lo que estos niños han necesitado, material escolar que tampoco tenían y sus padres o sus madres tampoco se lo podían comprar. Bueno, pues todo esto lo ha hecho la asociación. En nuestra asociación tenemos unos letrados impresionantes. Hoy nos acompaña uno de ellos, que es doña Rosario Gómez. Médicos también, altruistas, como también la doctora Celeste Bertot, y que están constantemente atendiendo a las personas que entran por la puerta. No, para nosotros no hay viernes, no hay sábados, no hay domingos, no los hay. Nosotros atendemos a cualquier hora y cualquier día, porque sabemos lo que es el dolor. El dolor no puede esperar. Y a esta gente hay que ayudarla. Y le aseguro que de los 17 años que yo fundé la asociación, hemos tenido 6 subvenciones del Ayuntamiento de Marbella, 3 de 2.000 euros, una de 4.000, otra de 5.500 y una de 6.000. Eso es lo único que ha recibido esta asociación. En el 2018 se creó Marbella Feminista, intentaron quitarme del medio, pero lo siento, tengo 71 años. Mucho dolor a mis espaldas ya. Pero esa señora se hizo muy fuerte con ese dolor. Y esta señora decidió que tenía que poner en conocimiento de mucha gente lo que ella había pasado y cómo se podía ayudar a los demás. Y que esto no iba a parar. Y conmigo no han podido. Y ni con mi equipo tampoco, ni van a poder.
O sea que... No sé cuánto tiempo llevo. ¿Me he pasado ya? Está perfecto. Entonces, decirles que Despertar sin Violencia existe. Tenemos una página web. Sí les digo que los teléfonos que tienen ustedes ahí en los folletos, esos teléfonos no están operativos, los tuvimos que quitar porque nos amenazaron. Hemos sido amenazadas, nos dijeron que iban a acabar con nosotras, que nos iban a matar, que iban a acabar con nuestras familias. Entonces decidimos quitar los teléfonos, más que nada por mi salud mental, porque claro, ya me parecía demasiado. Y ahora vamos a poner otros teléfonos nuevos y estamos atendiendo desde mi teléfono personal. Entonces tienen también ahí la página web y donde viene el correo electrónico nuestro para alguien que necesite ayuda. Salvador ya nos conocía. Para cualquier persona que necesite ayuda, nosotros estamos en toda España, aunque la central la tenemos en San Pedro de Alcántara, en el Ingenio. Pero a cualquier persona que lo necesite, hombres, mujeres o niños, todos serán atendidos, eso se lo garantizo. Detectamos las denuncias falsas, las echamos de la asociación y las que realmente son las denuncias son con las que nosotros tiramos para adelante. Por lo tanto, los jueces y fiscales saben que la asociación es un gran filtro cuando nos ven, porque hay veces que hay juicios en los que he tenido que declarar. Y hemos quitado a hombres 8 años y medio de prisión por mi declaración. Entonces, a su disposición y que Dios me permita seguir muchos años con el gran equipo que llevo detrás, ayudando y sobre todo, no tienen a una víctima delante, señores. Tienen a una mujer que ha sabido ser muy fuerte, muy valiente, que me da igual el gobierno que se ponga por delante, que lo único que le pido a vos es que me ayude y que seguiremos adelante ayudando a la gente porque para mí era una asignatura pendiente que yo tenía que romper en mi familia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado en esta ponencia. Yo creo que todos habéis aportado no un grano, sino una montaña muy importante para que las cosas cambien, o por lo menos desde ahí lo vamos a intentar. Y también quería agradecer el trabajo y la labor de unas personas que sin ellas esta ponencia no hubiese sido posible. En primer lugar, a Salvador, que ha dado siempre todo de sí, pero en esta ocasión dio el do de pecho hasta la garganta, que se la ha dejado ahí puesta, ¿no? Pero también quiero agradecer a gente que ha colaborado muy fuerte, muy duro en este tema. Entre ellos es Rocío Marín, que es coordinadora de zona. Por favor, Rocío, quiero que te levantes, que te vean. Se te la amable. También quiero contar con Cristina Calpente, que es nuestra también vicecoordinadora aquí en Manilva. Y también, quiero dirigirme a mi esposa, que además es coordinadora de Casares, que siempre está ahí para dar lo más y apoyarme a mí en todo lo que es como concejal y como coordinador aquí en Manilva. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra ponencia que seguro que haremos. Muchas gracias.